Nos encontramos en un lugar histórico, por así decirlo, un lugar donde se creó el movimiento popular neuquino. Y nos encontramos con Edgardo Zapag, ex intendente de aquí de la ciudad. Edgardo, buenas tardes y gracias por recibirlo. Hola Matías, buenas tardes y un saludo cordial a toda la audiencia de Realidad Compartida. Bueno, Edgardo, un afiliado al MPN, podríamos decir. Por supuesto, hemos nacido y nos hemos criado en, digamos así, en las banderas del Movimiento Popular Neuquino y estamos aquí en la casa de mis padres, hoy de mi madre, que es el lugar donde se firmó el acta constitutiva, ese 4 de junio en Zapala, donde vinieron congresales o delegados de toda la provincia del Neuquén y se dio el puntapié inicial en la creación y en el nacimiento de un partido político para darle cabida a muchos hombres y muchas mujeres que hasta esa época habían estado proscriptos. Y bueno, el nacimiento de este movimiento popular neuquino es un poco también el nacimiento moderno, ¿no es cierto?, de la provincia del Neuquén. Edgardo, contanos, ¿cómo y por qué fue que era necesario un nuevo partido para la provincia? El movimiento popular neuquino tiene sus raíces en la doctrina justicialista. Hombres y mujeres que habían militado y que habían trabajado fuertemente, en este caso con el Partido Justicialista, con el general Perón. Cuando cae el gobierno en el año 55, la Revolución Libertadora decreta la extinción del Partido Justicialista, de sus símbolos, de sus marchas políticas, de sus libros. Realmente fue una persecuta muy fuerte, donde una gran masa de compañeras y compañeros, ¿verdad?, de esa gesta histórica que fue el peronismo, y que es el peronismo, habían quedado vedados, es decir, eran sordos, eran ciegos y eran mudos. De alguna manera la intención fue extinguirlos. Y Neuquén, que en el año 52 era territorio nacional, había hombres que se habían desempeñado en sus primeras lides como concejales o como intendentes. En el caso de mi padre, fue intendente acá en Zapala en el año 52 hasta el 55. Felipe Zapag se había desempeñado en la ciudad de Cutralcó. En aquella época eran pueblos, ¿no es cierto? Eran poblados. Y así tenemos gente del norte como la familia Pesino, los Creides en la zona de Junín y San Martín de los Andes, la familia de Carlos Sovich, ¿no es cierto?, para dar un nombre de referencia en la zona de Confluencia. Y así se fue constituyendo, digamos así, o reuniendo voluntades, pensamientos, para lograr reconstituir, en este caso, el tejido ideológico. El tejido ideológico eran las hebras, ¿verdad?, de la doctrina justicialista. Aquí se tejió y nació una manta que es la que ha cubierto a la provincia del Neuquén de norte a sur y de este a oeste, con éxitos enormes, como es haber dado, digamos, la fortaleza de la infraestructura en caminos, en hospitales, en aeropuertos, viviendas, bueno, todo lo que se conoce del Neuquén moderno. Y la doctrina es la doctrina que el general Perón y Eva Duarte de Perón, de alguna manera, inocularon en el pueblo argentino, ¿no es cierto? La justicia social, la soberanía política. Hoy banderas que uno las nombra y por ahí llega también la emoción. Y a las nuevas generaciones quizás no las sientan ni les produce
absolutamente ningún tipo de situaciones. Hoy ya tenemos una política que está, partidos políticos que están atomizados y una política que está globalizada, es decir, que hablar de 51 años atrás es realmente hacer un revisionismo histórico muy fuerte. Yo tenía apenas 8 años, así que era un purrete que, es cierto, deambulaba en esta casa que estaba inconclusa, y me acuerdo sí de estos hombres que venían en pleno invierno en caminos de tierra, ¿verdad? Haciendo enormes esfuerzos porque las travesías del norte o del sur para llegar a Zapala eran sumamente fuertes, y vemos en ellos una enorme voluntad, un cariño y un amor profundo, no solamente por la política, sino que el objetivo era esta tierra, ¿no es cierto? Engrandecer, poner en el lugar que le correspondía a la provincia del Neuquén y comenzar a construir, una provincia, un estado, y permitir que poblarla. En aquella época debemos decir que la provincia del Neuquén tenía escasamente 90.000 habitantes, es decir, era realmente una villa, y bueno, había que arremangarse, poner el pecho y sacar las mejores condiciones, ¿verdad?, para poder hacer realidad el sueño que en algún momento Perón y Evita habían sembrado en el pueblo argentino, ¿no? Edgardo, se creía que a los 52 años de este partido iba a ser gobierno en la provincia. Bueno, los fundadores evidentemente hicieron un muy buen trabajo, ¿no es cierto? Y quienes los han sucedido, no solamente en la conducción partidaria, sino también dentro del gobierno provincial y dentro de todos los municipios, evidentemente yo creo que se ha ido cumpliendo no solamente con el dogma más profundo, ¿no?, que es gobernar para el pueblo, que es gobernar con el pueblo, que es el Neuquén, del Neuquén y por la patria, es decir, justo es decir que en la década del 60-70 se descubrieron los grandes yacimientos de gas y de petróleo, se hicieron las grandes obras hidroeléctricas para parar y contener el agua del Limay y del Neuquén y servir de esta manera a la patria toda, ¿verdad?, con energía eléctrica, con gas y con petróleo. Entonces, justo era decir y justo era reclamar y defender esos derechos que como Estado tenemos, que se industrialicen en origen sus productos, sus materias primas, que regrese en obras y en población al territorio neuquino, defender esta soberanía. Y creemos y creo que se ha ido cumpliendo y se está cumpliendo con muchos esfuerzos, porque evidentemente se han ido cambiando los paradigmas, hay otros conceptos, hay otros acuerdos, pero evidentemente en el ser neuquino, ¿verdad?, está la semilla más positiva, que es la del Movimiento Popular Neuquino. Edgardo, vemos un partido muy fuerte, que ha crecido bastante, pero en las últimas elecciones vimos que perdió algunos municipios. ¿Cómo lo vieron ustedes como la semilla que dejó los fundadores? Bueno, yo decía recién de la atomización y decía recién de la globalización de la política. Nosotros podemos decir que en los últimos años, en la última década fundamentalmente, la provincia del Neuquén, el Movimiento Popular Neuquino ha ido sufriendo, ¿verdad?, en las contiendas electorales, triunfos y derrotas, y hemos cedido localidades y se han recuperado otras en esta alternativa o en esta posibilidad que nos da la democracia. Bueno, yo he sido intendente
hasta el 2 de enero del presente año. Y hemos finalizado un periodo sumamente intenso, muy difícil, ¿verdad?, donde el problema social, la desocupación, las necesidades de vivienda, de infraestructura, realmente nos han pegado muy, muy fuerte. Sin embargo, digamos así, el recambio, en este caso el nuevo gobierno municipal, está embarcado en lo mismo, en encontrar las soluciones, ¿verdad?, que le permitan, a través del financiamiento, poder hacer realidad sus planes. Es decir, a veces la gente se cansa, ¿no? Se cansa de ver a gente luchar y no lograr a veces sus objetivos o sus cometidos. Y encuentra que en las nuevas generaciones, en este caso, puede encontrarse la respuesta para que, en este caso, los pueblos salgan adelante con más presencia, con más fortaleza. Y no es malo que esto ocurra. Yo digo que estamos en el purgatorio, yo estoy en el purgatorio, estamos pagando algunos pecadillos, pero cuando uno ve, digamos, el bosque, lo ves desde la loma, es importante porque uno puede apreciar todo lo que se ha construido, todo lo que se ha realizado y quizás todo aquello que ha quedado, ¿verdad?, inconcluso. En los pueblos que permanentemente se avanza y se construye, siempre hay necesidades y siempre hay situaciones de disconformismo. Creemos de que en esta alternancia de la democracia hace de que los pueblos también se fortalezcan y nuestro sistema se fortalezca. Pero rebobinando y yendo a tu pregunta, la conducción provincial siempre ha estado en manos del Movimiento Popular Neuquino. Esto es fundamental en el sentido de que la gran mayoría del pueblo argentino considera de que el Movimiento Popular Neuquino es garantía de gobierno, de gobernabilidad y también de institucionalidad, ¿no es cierto? Edgardo, a más de 50 años, ¿cómo ves el partido, el MPN? Y bueno, en el siglo XXI, porque el MPN es del siglo XX, creo que estamos en un proceso, el Movimiento Popular Neuquino está en un proceso de cambio de algunos paradigmas, de algunos objetivos, de algunos temas, digamos, filosóficos, y creo que las nuevas generaciones de hombres y mujeres van a darle toda esa energía y toda esa inteligencia necesaria para poder continuar como partido político y también como partido de gobierno. Nosotros hoy nos encontramos en que las luchas del siglo pasado, en el sentido de pelear con Nación por el tema de los retornos económicos y financieros y en obras, han pasado a un segundo plano, ¿no es cierto? El país está en una situación sumamente difícil en lo energético, y hace de que la provincia del Neuquén sea la usina nuevamente de esta posibilidad. Yo creo que el Movimiento Popular Neuquino, que se nutre en este caso de su territorio, de su gente, de su historia, encuentra en él mismo, ¿verdad?, el sentido del futuro. Es decir, la provincia del Neuquén hoy con 550, 600.000 habitantes es una provincia que va a recibir en los próximos 2, 3 o 4 años más de 30.000 millones de dólares. Es decir, una cifra que realmente espanta por el tamaño, en función de poder explotar sus recursos naturales, en este caso de gas y petróleo. Me imagino, y cierro los ojos y veo una provincia del Neuquén, por supuesto, mucho más próspera, mucho más desarrollada y con una personalidad y con un carácter distinto al que teníamos. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir,
una provincia que va a ser abierta al mundo. Acá van a venir capitales de todo el orbe, fundamentalmente para poder darle a los argentinos, ¿no es cierto?, la posibilidad del desarrollo. Entonces, hay que cambiar los paradigmas, es decir, la energía, el petróleo, el gas, el agua, si bien son preciados recursos, ¿verdad?, naturales, algunos renovables y otros no, hoy tenemos que reafirmar nuevamente de que esta tierra le brinda a la nación todas sus posibilidades. Y este concepto de abrirse al país es un concepto que también tiene que calar hondo en nuestra mente, es decir, abrir nuestra mente para abrirnos nosotros también a las posibilidades de una nación más integrada, ¿no? Bueno, para terminar, muchas gracias por recibirnos, por contarnos esta historia y feliz cumpleaños. Muchas gracias, Matías, ha sido un gusto y un honor que recibirlos a ustedes aquí en la casa de mi madre. Y cierto, aquí está el espíritu, digamos así, de alguna manera, de aquellos hombres y mujeres que hace 51 años pusieron su firma, su pensamiento y su emoción para crear un partido que realmente, ¿verdad?, le ha dado a la provincia de Neuquén, a sus hombres y a sus mujeres, muchísimas satisfacciones. Por eso, muchas gracias y hasta todos los momentos.